realmente está complicada y había muchos temores incluso para que pudiéramos estar aquí en el día de hoy, pero nuestro Dios es más. Nuestro Dios es un Dios victorioso. Y usted está aquí. Quizás usted tuvo que vencer muchas barreras, muchas dificultades, pero el hecho es que estás aquí. Dígale, hermano, que está a tu lado, qué bien que has venido. Hay un himno que cantamos, Señor Jesús, ahora se me olvidó, pero bueno. Ahora me acordé, que las reuniones son una fiesta. Y que cada reunión expresa la victoria del Señor. Porque el diablo hace de todo para que no nos reunamos. Siempre es una lucha, aparece un montón de impedimentos para que nosotros no estemos. Y justo la situación de este país también, como que ahí, para que no estuviéramos aquí, pero nuestro Dios es un Dios victorioso. Amén. Y ustedes han llegado aquí porque han vencido. Y ahora que ustedes están aquí, deben estar con un corazón: Señor, yo no quiero salir como he llegado. Yo quiero ser transformado. Yo quiero ser impactado. Por eso, hermanos, ya en esta primera reunión queremos pedir a ustedes que abran todo su corazón para recibir todo lo que Dios quiere fluir. Amén. Aleluya. Muy bien. Estoy aquí en este día con mi hermano Julio Sánchez. Amén. Entonces, junto con mi hermano Julio, nosotros vamos a compartir con ustedes en esta conferencia. Estamos aquí como compañeros, como mensajeros, y nosotros vamos a compartir con ustedes ese tema que nuestro hermano Pedro Don estaba compartiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, que es el que tiene oído, oiga. Diga que está a tu lado, el que tiene oído, oiga. Y esta frase aparece varias veces en las Escrituras, y nuestro hermano cuando estuvo compartiendo de ese tema, el que tiene oído, oiga, él nos habló de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces vamos a empezar con la primera iglesia en esta tarde, que es la iglesia en Éfeso. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y finalmente versículo 7. ¿Ven? Puedo invitarlos a ponerse de pie y nosotros vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y versículo 7. Vamos a leerlo a una sola voz. Amén. Muy bien. Escribe en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 4. Pero tengo contra ti 7. El que tiene oído, vamos a hablar entre nosotros el versículo 7. Vamos a disfrutar el versículo 7 porque está tomado en pequeños grupos. Amén.
Aleluya. Amén. Aquí hay 7 cartas, 7 ciudades, 7 iglesias. Y estas 7 cartas que están aquí en Apocalipsis se refieren proféticamente a 7 periodos de la historia de la iglesia. Y el periodo de la iglesia en Éfeso se refiere a la etapa inicial. El primer siglo de la historia de la iglesia se describe aquí en esta carta a la iglesia en Éfeso, los primeros años, los primeros siglos. Y aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y esta palabra ángel es una palabra que significa, la verdad, mensajero. Hay varias versiones de la Biblia que traducen eso como mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Y él dice a ese mensajero: el que tiene oído, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces aquí, este que anda en medio de los candeleros es Jesús. Y lo que él manda decir al mensajero, el versículo 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no pudiste soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, tienes algo bueno, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga ¿qué? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, proféticamente entonces la iglesia en Éfeso se refiere a esos primeros años de la historia de la iglesia. Y esta palabra es una palabra también para este final de los tiempos. Y es muy interesante porque en las 7 cartas, en las 7 veces, el último versículo dice eso: el que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces lo que nosotros vamos a tratar en esta tarde es sobre oír la palabra de Dios. Amén. ¿Quién tiene oídos aquí? Amén. Entonces diga que está hablando: oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el final de los tiempos, hermanos, es muy significativo que 7 veces se repite esta misma palabra. ¿Por qué Dios habla 7 veces la misma cosa? Si Dios habla algo repetidamente, es porque una es importante. ¿Ok? 2, porque la necesitamos oír. Porque tenemos quizás dificultad en ese punto. Tenemos dificultad en oír. Por eso Dios repite 7 veces: el que tiene oídos, oiga. Nosotros pensamos que oímos, pensamos que sabemos oír, pero Dios, al repetirlo 7 veces, nos está diciendo que no lo sabemos y que necesitamos hacerlo. Cuando a veces nuestra mamá nos dice algo, ¿no es cierto?
y lo repite y dice, hijo, no olvides la casaca. De que a poco un ratito, hijo, no olvides la casaca. Y a la tercera vez dice, ya pues mamá, ¿no? Creo que ya estás viejita, estás ahí, que no, estás senil, que no te acuerdas que ya me hablaste 5 veces. ¿Y qué pasa cuando uno sale de la casa? Se olvida la casa. Dios nos ama. Amén. Y porque Él nos ama, Él repite, Él habla una y otra vez. Por eso yo hablé varias veces ya, y estoy volviendo a hablar, de que tiene oídos, oiga. Y eso es lo que el Señor nos va a hablar en estos días. Pero esta palabra, el que tiene oídos, oiga, no está solo en Apocalipsis, también está en Mateo capítulo 13. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 9. Mateo 13, 9. No sé si los versículos están apareciendo acá arriba, ¿está? Amén. Mateo 13, 9, el mismo Jesús dijo esto. ¿Qué dijo? Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuestra dificultad en gran parte está en el oír. Y en Mateo 13, si ustedes se recuerdan, es la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador sale para sembrar. Y cuando él sale a sembrar, una parte cae junto al camino, pero vienen las aves y la comen. Otra cae en pedregales, y porque no hay mucha tierra brota pronto, y porque no tiene bien el sol, la quema y se seca. Otra cae entre espinos, es el tercer tipo de suelo. Los espinos crecen y la ahogan. Pero, versículo 8 dice, parte cae en buena tierra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y cuando Jesús termina de hablar de esos 4 tipos de tierra, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí, esa semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un objetivo. La palabra de Dios es para producir. La palabra de Dios es para que produzca frutos. Es para que fructifique. Dios no manda su palabra así por enviar. Dios siempre que envía su palabra es para que ella pueda producir, para que la tierra produzca. Y aquí nos muestra que en 4 terrenos, 3 terrenos, la palabra no fructifica. ¿Ve? En 4 terrenos, 3 no fructifica. Solo 1 fructifica. Aquí nos muestra que la mayoría, la gran parte de las personas no recibe la palabra como debe recibirla. Aquí el Señor nos está mostrando que tenemos dificultad con recibir la palabra. Eso quiere decir que aquí, que quizás hoy tenemos unos 400 hermanos, hay 300 con dificultad de recibir, si fuera de la misma proporción. ¿Usted será uno de los 300 o será uno de los 100? ¿Será uno de los 3 o la buena tierra? ¿Quién va a ser usted? ¿Está seguro? No parece que están muy seguros. ¿Qué tipo de terreno seremos nosotros? Pero vamos a ver esos tipos de terrenos para ver si nosotros
de hecho somos buena tierra. Miren, hermanos, Dios hace, ¿por qué eso es algo tan importante? Porque Dios hace todas las cosas a través de su palabra. Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios es poderosa y Dios tiene a través de su palabra el poder de hacer todas las cosas y de traer de la nada las cosas de existencia. La palabra de Dios es poderosa. Él no tiene que hacer muchas cosas, Él simplemente tiene que hablar. Él dice, sea la luz, y la luz se hace. Dios dice, aparezcan los peces, y los peces aparecen. Él no tiene que fabricar nada. Él no tiene que montar una fábrica. Él no tiene que entrar en un línea de producción. No, Él simplemente habla y todo sucede. Él trae existencia las cosas que no existen, y todo por el simple poder de su palabra. Pero aunque la palabra de Dios tiene todo este poder, Dios decidió hacer su obra a través del hombre. Y a partir del momento que Dios va a hacer su obra a través del hombre, Él necesita que este hombre reciba su palabra. Y si el hombre no recibe la palabra, la obra de Dios no se hace. ¿Entienden? Mira, Dios quiere abrir un río Jordán. Eso es imposible a los ojos humanos. Naturalmente hablando, no se puede abrir el río Jordán. Pero Dios le dice a un hombre para que él ponga los pies en el río, para que el río se abra. Y si ese hombre, que fue Josué, no creyera en Dios, ¿el río se abriría? El río no se abriría. Pero él creyó en la palabra de Dios. Y cuando él puso el pie, el río se abrió. Un día él quiso abrir un mar rojo. Y él le dijo a un hombre, y ese hombre creyó en la palabra de Dios. Y cuando este hombre extendió su callado, el mar se abrió. Un día dijo que iba a salir agua de la roca, pero necesitaba que un hombre creyera y tocara la piedra, la roca, con su callado, y de ahí saldría agua. ¿Y qué pasó? Salió agua. Hermano, usted ve todas las escrituras, ¿verdad? Y usted va a ver que Dios obra, pero Dios necesita de la cooperación del hombre. La palabra de Dios tiene todo el poder, pero necesita que el hombre le crea. Y quizás el mayor milagro que usted y yo pudiéramos tener la vida eterna. Y un día, y él dijo algo así: ¿usted quiere la vida eterna? Solo hay que hacer una cosa. ¿Qué es? Creer. Y cuando uno cree, uno recibe y tiene la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Hemos creído en su palabra. Cuando nosotros creemos en su palabra, los milagros suceden. Entonces Dios opera a través de su palabra, y Él depende de que el hombre crea en la palabra de Dios, que uno
crea que va a llover, amén, y que construya un arca porque él cree que va a llover. Y porque él creyó, él fue salvo con toda su casa y el diluvio realmente vino. Amén. Entonces, Dios hace todas las cosas por el poder de su palabra, pero depende de que exista un recipiente, alguien que reciba su palabra, creyéndola, tomándola, amén, y ahí las cosas van a suceder. Vamos a mirar rápidamente Isaías capítulo 55. Yo sé que para muchos de ustedes ya lo saben, ya lo tienen, pero es bueno volver a oír. Amén. Isaías 55, versículo 10 dice, quizás ustedes me acompañan y ven conmigo. Amén. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, bien fuerte. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Hermanos, así como Dios manda lluvia del cielo, aquí es una figura. Esa lluvia que Dios manda, Él la compara con la palabra. Así como Dios manda la lluvia, y esta lluvia no vuelve, ¿verdad?, vacía, no vuelve allá, sino que antes de riega la tierra, ¿qué más? La hace germinar y la hace producir. Cuando ella germina, produce, riega, da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces Dios manda lluvia. Esa es una figura que está aplicada aquí para regar la tierra y hacer que la tierra sea fructífera. Aquí nosotros estamos en Ecuador. Ecuador es una tierra lindísima, ¿verdad?, llena de vegetación, frutas riquísimas, porque aquí hay lluvia, ¿cierto? Ahora, ahí el Señor compara, así será la palabra que sale de mi boca. Entonces la palabra del Señor también sale como lluvia y no vuelve vacía, sino que esa palabra que sale de la boca de Dios hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, Dios hace todas las cosas a través de su palabra. Dios hace todas las cosas por el poder de su hablar. La obra de Dios se hace a través de la palabra de Dios. Y Dios no habla solamente, Dios no solo nos habla palabras poéticas, palabras lindas, palabras reconfortantes, también. Pero principalmente este versículo nos muestra que Dios envía su palabra para que la tierra produzca. Entonces, si Dios está enviando su palabra a su pueblo, es para que su pueblo produzca, su pueblo fructifique. No es para que nosotros simplemente recibamos la palabra y digamos, qué linda palabra, qué lindo mensaje, qué precioso, qué maravilloso. No.
Cuando Dios envía su palabra, aquí nos dice, nos muestra, es para que ella produzca, ella sea prosperada en aquello que Él la envió. Siempre Dios envía su palabra con un propósito. Entonces, estamos aquí reunidos en este lindo campamento ahora para recibir el hablar de Dios. Amén. Y al recibir ese hablar de Dios, yo debo estar teniendo en mi corazón, Señor, yo quiero que tu palabra me haga fructífero. Amén. No quiero estar aquí solo para escuchar un lindo mensaje, no solamente quiero estar aquí para estar alegre con los hermanos, pero Señor, quiero recibir tu palabra de tal manera que tu palabra me transforme, tu palabra me cambie, tu palabra me alumbre, tu palabra me haga crecer y tu palabra me haga fructificar. Amén. Por eso nosotros estamos aquí con este corazón. Señor, háblame, porque quiero ser fructífero. Amén. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero producir para ti? Amén. Si todo se hace a través de la palabra, ¿usted cree que el enemigo de Dios está con los brazos cruzados? ¿Usted cree que el enemigo de Dios quiere que la obra de Dios avance? Y si todo se hace a través de la palabra, ¿qué es lo que el enemigo va a atacar? La palabra. Lo que el enemigo va a actuar es el hablar de Dios. Él va a atacar la palabra, porque la palabra es la fuente para que toda la obra de Dios se haga. Entonces, lo que el enemigo va a hacer de todo es para que usted y yo no escuchemos la palabra de Dios, no oigamos. Cuando usted lee eso, el que tiene oídos, oiga, parece una cosa, pues, redundante, ¿no? Una cosa hasta medio sin sentido, ¿no? O sea, el que tiene oídos, claro, el que tiene oídos para oír, ¿no? Pero ¿por qué Dios está diciendo que tiene oídos? Oiga. Él nos está diciendo eso porque tenemos dificultad en oír. Y el enemigo hace de todo para que nosotros no recibamos la palabra de Dios. Y es lo que hemos visto en Mateo capítulo 13. Ahora sí podemos volver, ¿verdad?, a Mateo capítulo 13. En Mateo 13 se habla ahí de 4 tipos de tierra. ¿Ok? Y después el Señor explica esa parábola, ¿verdad? Mire, versículo 13, Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni miran. Oyen, viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En portugués dice endurecido. El corazón de este pueblo está duro. Pero esta palabra aquí también está bien traducida, ¿ya? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos
oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí el Señor habló en un tono negativo, pero cuando usted ve, el objetivo es un objetivo positivo. Mira, los que han cerrado sus ojos para que no vean, ¿verdad? No vean con los ojos. ¿Qué más? No oigan con los. ¿Y qué más? Y que tampoco entiendan con el corazón, ¿cierto? Pero si usted ve, si usted oye y si su corazón entiende, ¿qué va a pasar? Se van a convertir. ¿Y qué más? Serán sanados. El que no ve, no oye y no entiende, no se convierte y no es sanado. Pero el que ve, oye, entiende, se convierte y es sanado. Amén. Repite conmigo: el que ve, el que oye, el que entiende, se convierte y es sanado. Estos días son días de sanación, son días de conversión, para que nuestros corazones sean sanados. El Señor nos quiere sanar, pero el sanar depende de qué? De ver, de oír y entender. Pero el Señor está hablando aquí que hay un pueblo que no ve, que no entiende, que no oye, que no se convierte porque tiene un corazón engrosado. Un corazón que está junto al camino, con mucho movimiento, mucho tráfico, la semilla cae y no hace nada. Dios sabe de nuestra gran dificultad, que es oír adecuadamente. Nosotros pensamos que oímos, pensamos, así como a veces decimos a nuestras mamás: ya escuché, ya entendí, y no hacemos. Aquí en Ecuador, no sé si hay esa frase que a veces los papás nos dicen: me estás oyendo pero no me estás escuchando. ¿Así dice? Y usted dice: qué frase rara, ¿no? Me estás oyendo pero no me estás escuchando. O sea, parece que está diciendo lo mismo. ¿Qué me quiere decir con eso? Esa frase quiere decir que usted no está obedeciendo, no está practicando. La palabra hebrea para oír es shama. Y shama en el hebreo es una palabra que puede ser traducida por oír o obedecer. Si usted puede traducirla de las dos maneras. Y usted va a preguntar: pero oír es una cosa, obedecer es otra cosa. ¿Y cómo que una palabra quiere decir las dos cosas? Es que para la cultura de los judíos y la cultura de Dios, la cultura bíblica, oír es obedecer. Son las dos caras de una misma moneda. Usted no tiene como tener una sola cara de la moneda. Si usted tiene la moneda, usted tiene las dos caras de la moneda. Y una cara es oír y la otra cara es obedecer. Cuando Saúl desobedeció a Dios y Saúl preservó la vida del rey de los amalecitas, que fue Agag, ¿verdad? Y preservó los bueyes, y él dijo la disculpa, ¿verdad? Era para ofrecerte sacrificios.
Lo que ellos están mirando es un buen churrasco, una buena parrillada, ¿no? Pero, y Saúl dijo así: Samuel, hemos cumplido toda la palabra de Dios, le hemos obedecido en todo. Y Samuel dice: ¿ah, sí? ¿Y qué bulla es esta que estoy escuchando acá? De unos bueyes, ¿no? Entonces Samuel, de parte de Dios, le dijo: tiene tanto placer Dios en sacrificios que en que se obedezca su palabra. Esa palabra obedecer es llamar. Entonces, estos días yo aprendí, ¿no? Conversando con el hermano Pedro, ¿sabe cómo se dice un chico obediente en chino? No, pues. No. Entonces, un chico obediente, porque el chino tiene eso, ¿no? A veces él junta dos palabritas para decir una cosa, ¿no? Entonces, en chino, un chico obediente es alguien que tiene buen oído. Obediente es buen oído. O sea, porque oír para Dios es obedecer. Oír a Dios es practicar. Cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, usted lee ahí: guardar la palabra. Bienaventurado el que guarda la palabra. Esa palabra guardar, la mayoría de las veces es llamar. Porque guardar es oír, pero puede ser traducido como practicar. Hermanos, Dios no quiere que nosotros solamente seamos oidores. Yo estuve en Centroamérica con mi hermano Julio hace el mes pasado, creo, ¿no? Y unos 2 meses. Y ahí compartiendo, él compartió algo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Allá en Jacobo, Santiago, ¿verdad, Julio? En Santiago, ahí habla, vamos a mirar rápidamente. Tiago, bueno, Jacobo, ¿no? Aquí dice Jacobo, ¿sí? Santiago. Es Santiago 1, él nos habla de un espejo. Eso, el 23. Ya estoy agarrando parte del mensaje que él va a dar, pero también. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos recibiendo la palabra del Señor, somos alumbrados, el Señor nos alumbra. Qué bien que hoy existen espejos. Seguramente todas las hermanas aquí tienen en su bolsa un espejito. Ustedes son compañeras inseparables, ¿no? El espejo es un compañero inseparable. Siempre están ahí, siempre se están mirando, ¿verdad? De repente hay algo. Claro, antiguamente el espejo no era de vidrio, era de bronce, ¿verdad? Pulido, y ahí uno estaba a ver más o menos su rostro. Pero el espejo muestra uno. Y es interesante, ¿no? A veces uno mira el espejo y se asusta. Y a veces usted ve que hay algo, ¿no? A veces las hermanas van pasando el tiempo y ve que hay unas marcas aquí, ¿no? Unas arruguitas, y se miran y dicen: oh,
Pero como dice aquí, después usted deja el espejo y se olvida. Y se cree la más hermosa de todas. Espejo mío, ¿no? ¿Cómo es? Espejito. En portugués dice, dime si en el mundo hay alguien más hermosa que yo. Pero el espejo tiene la función de mostrarnos quiénes somos. A veces hay cosas que uno puede arreglar de manera fácil. Por ejemplo, usted se ensució, comió algo, quedó algo ahí, usted no ve. A veces algunos hermanos, amigos, la esposa, uno dice, mira, hay algo ahí en tu rostro, no limpia. Pero la palabra de Dios nos alumbra, es de función de espejo. Y a veces nosotros miramos el espejo, en la palabra de Dios viene aquí, somos alumbrados. Por ejemplo, espero que el Señor esté alumbrando en esta tarde, que tu oír de la palabra de Dios no está tan bueno cuanto tú crees que está. Entonces usted empieza a recibir la luz y dice, wow, gracias a Dios por el espejo. Oh, lindo espejo, te amo, espejito. ¿No? Usted me alumbró, ahora no voy a pasar vergüenza, ¿verdad? Porque me mostró lo que yo tenía aquí, yo puedo sacarlo. La palabra de Dios tiene esa función, la función de alumbrarnos. Pero ¿qué pasa? Usted no se quita la basurita que está en tu rostro y se va. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Decimos, Señor, qué rica tu palabra, qué buena la palabra, Señor, qué reunión rica, qué mensaje, me alumbró, me animó. Pero usted no hace nada, no practica nada, no cambia nada, y se va y se olvida. ¿Es así o no es así? Y nosotros no retenemos la palabra, y a veces cuando usted va, por ejemplo, usted, un esposo, va a la conferencia, va a la reunión y la esposa no pudo ir, tuvo que dar con el bebé, y cuando usted vuelve todo alegre, mi amor, volví a la conferencia, qué bueno, ¿y cómo estaba? Excelente. ¿Y cómo estuvo el mensaje? Maravilloso. Compártame algo. Estuvo lindo. Pero, ¿qué punto se ha tratado? La Biblia, mi amor. No, pero, ¿qué más? ¿Qué más? Tan rico que tienes que oírlo. ¿Por qué? ¿Por qué no logramos hablar? Porque tenemos dificultad de oír, de recibir. Y porque tenemos esa dificultad de oír, recibir, nuestras vidas no cambian, no practicamos. Hermanos, la palabra de Dios que está entrando aquí tiene que entrar ahora aquí. Amén. Mente, corazón. La palabra de Dios estamos recibiendo en nuestra mente, pero ella está con dificultad de penetrar nuestro corazón. Y porque no entra a nuestro corazón, no hay cambios. Mira, cabeza, corazón, manos. ¿Qué es mano? Acción. Amén. Tiene que entrar aquí, tiene que causar alguna transformación en nuestro interior y tiene que producir. Tiene que producir un cambio, tiene que producir un vivir. Hermanos, si en nuestras vidas no hay transformación, algo está mal en ese proceso. Estamos quizás llenando nuestra cabeza
pero sin nada de transformación en nuestro corazón, y menos aún acción. A veces, muchas veces yo me quedo muy triste de ver tanta infantilidad, tanta niñería entre los hermanos, entre las hermanas. Cómo se pelean, cómo tienen problemas uno con el otro. Es como dice Hebreos capítulo 5, después de tanto tiempo ustedes ya deberían ser maestros, deberían estar comiendo comida sólida y aún están necesitando de leche. Hermanos, cada vez que oímos la palabra del Señor, eso tiene que producir una transformación. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra que viene de Dios es para producir un cambio. Durante mucho tiempo, hermanos, también hemos estado no solo infructíferos en las virtudes, ¿verdad? Porque fruto también son frutos de nuestro vivir. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Paciencia. Y a veces no vemos nada de eso, ¿no? Ni gozo, ni amor, ni paciencia. Somos, ¿qué? Papel corto, ¿no? Mecha corta. Ni ya explota. Hermanos, ¿por qué después de tantos años nosotros no estamos transformados en las virtudes humanas? Como estamos viendo en Colosenses ahora, no perdonamos. No perdonamos, no tenemos paciencia, no damos soporte uno al otro, más bien estamos compitiendo. La competición es terrible entre los hijos de Dios, porque competir significa destruir a mi compañero, a mi hermana. Nosotros no estamos compitiendo, estamos cooperando. Amén. Por eso es muy bonito ver los comportadores dinámicos, ¿verdad? Estamos viendo ahora los adolescentes platicando. Y hay una cosa muy bonita entre ellos, que ellos agarran el sentimiento que son un equipo. No están así: yo vendí más libros que usted, yo pasé 50 kits, usted pasó 40, te gané. No, ellos son perfeccionados para ayudar uno a otro. Cuando uno no está logrando, el otro viene y le ayuda a alcanzar su meta. Cuando yo fui al parque, mira, primera vez que fui al parque me dieron meta de 20 kits. Los que salen a la calle saben que 20 kits no es fácil. Y yo fui bien, ¿no? Y cuando estaba terminando el día, yo había pasado 16 kits. Y dije, wow, creo que mi líder, ¿no? Mi líder era una hermanita así de 19 años, ¿no? Chatita que yo cuidaba en la conferencia de adolescentes, ¿no? Ahora era mi líder, ¿no? Y dice, bueno, pensé que no, bueno, ya has hecho bien, ¿no? Ya cumplió los 16 kits, bien, ¿no? Incluso yo le dije, mira, hoy en la noche tengo una comunión por Zoom con los hermanos del servicio, no me acuerdo de qué país, y necesito volver más temprano. Él dijo, claro, hermano, vamos a volver más temprano. Mientras más rápido termina tu kit, más rápido volvemos.
Bueno, y no fue fácil, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ahí el lugar donde estábamos se cerraba, nosotros fuimos para un mall, y cuando estamos entrando en este mall había una tienda finísima, grande, 10 vendedoras, ¿no? Todas elegantes, un lugar fino, de joyas, ¿no? Y ella dice para mí, lo que no está conmigo, entren en esa tienda y hablen con las señoritas. Hermanos, se me dice, tráigame tierra. No, pero fuimos obedientes, fuimos ahí a hablar con ella. ¿Puedo hablar por usted? El hermano que estaba conmigo, hermano muy osado, y él dijo, sí, queremos que todas las vendedoras de la tienda vengan para acá. Y la gerente, ¿usted cree? Lo hizo. Ah, sí, estamos todas en oración acá, vengan todas. Un círculo así, no sé, unas 15 vendedoras. Después que oramos, presentamos, bueno, la gerente se quedó con Kitty y ella dijo, esto es respuesta de mis oraciones. Yo estaba pidiendo a Dios, yo no soy, digo, yo soy católica, ¿verdad? Pero si me gustan las cosas espirituales, yo estaba necesitada. Yo estaba pidiendo a Dios, ustedes son respuesta de mi oración. Hermanos, fue tremendo, ¿no? Pero el punto fue que estábamos nosotros todos y me faltaba un kit. 19, bueno, ya mis piernas estaban cansadas, yo no sabía, estábamos en bueno, ¿cómo se llama ustedes aquí? Patio de comida, y hablando con la gente, tuvimos más experiencias y todo, pero ya no daba más, ¿no? Entonces, hay otro hermano que estaba conmigo y dijo, vamos, ¿no? Te ayudo a cumplir la meta, ¿no? Entonces, no estamos compitiendo, estamos apoyándonos. Amén. Entonces, es muy bonito eso, hermanos, ver que estamos hoy construyendo ese tecido, ¿no? Ese tejido de amor, de cuidado uno de otros. No estamos aquí para competir, porque competir significa que yo gane y el otro pierda. No queremos que nadie pierda, queremos que todos ganen, que todos sean vencedores. Amén. Diga que está a tu lado, no estamos compitiendo. Estamos para ayudar uno al otro. Pero bueno, entonces, parte de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Es el amor, es el gozo, es la longanimidad, es la paciencia, es la bondad. Pero también fruto del Espíritu son personas. Amén. Y a veces nosotros somos faltos en los dos tipos de fruto. ¿Y por qué somos faltos en esos dos tipos de frutos? Porque la palabra está entrando aquí, o quizás ni aquí entra, menos aquí, y menos se convierte en acción. Por eso, Dios nos dio algo maravilloso que se llama inmersión. Amén. ¿Por qué inmergir? Para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Cuando nosotros hemos leído Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Éfeso, ¿verdad? El último versículo, vamos a volver allá a Apocalipsis capítulo 2. Amén. Dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
¿Qué le daré? Le daré a comer del árbol de la vida. Ese es el premio para el vencedor, que es comer del árbol de la vida. Y aquí en Apocalipsis, ¿verdad? En esas 7 cartas, el premio está relacionado a la necesidad de ellos. ¿Entienden? ¿Cuál era la necesidad de la iglesia en Éfeso? Comer la palabra. Entonces, si usted venciere, usted va a comer. ¿Cuál es nuestra necesidad, mis hermanos? Comer la palabra, rumear la palabra, masticar la palabra, extraer las riquezas de la palabra. Entonces usted puede, no, inmergir, hermano, ¿qué cosa es esa de inmergir? Bueno, es lo mismo. Solo son figuras diferentes, ¿entiende? Pero es lo mismo. Es lo que siempre hemos practicado de alguna forma en la vida de la iglesia. Nosotros fuimos entrenados en la vida de la iglesia a no ser como un perro que come, que traga y no mastica. Usted le echa picaña y le pregunta a tu perrito, ¿te gustó la picaña? Picaña. Yo la me tragué, no sé qué sabor tenía. Filé mignon. ¿Te gustó el filé mignon? No, él no sabe el sabor que tiene. ¿Por qué? Porque no traga. Pero nosotros somos animales limpios. Somos ovejas, pezuña hendida, que mastican la palabra. Entonces, en nuestro alimento diario está esta instrucción desde hace 30 años. Hay 30 años que tenemos, más de 30 años que tenemos alimento diario, y está ahí las instrucciones que debemos tomar la palabra con oración, con repetición, leer con énfasis y comer la palabra. Y cuando uno hace esto, uno de hecho recibe transformación. Esa palabra habla. Mira, hay un juego de niños en Brasil se llama teléfono. ¿Ah? Teléfono descompuesto. Es uno que usted agarra, por ejemplo, 10 personas, uno habla al oído una frase, el otro habla, otro lo que escucha repite, así es, teléfono descompuesto. Y cuando el último habla lo que el primero habló, es pura risa. ¿No es cierto? Porque lo que el último habla no tiene nada que ver con el primero que habló. ¿Ya jugaron eso? Sí, todos, ¿no? Todos aquí han sido amigos, qué bueno. Entonces, eso muestra que nuestra dificultad de oír. Usted escucha lo que quiere escuchar. A veces cuando uno está escuchando un mensaje, dice, qué bueno que el hermano Walter está aquí escuchando. Eso justo es para él. Y Walter está diciendo, qué bueno que el hermano Roberto está aquí. Esta palabra es justo para él, ¿no? Uno escucha lo que quiere escuchar. No escucha lo que realmente Dios está hablando. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando en esos días sobre inmersión. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio 6:3 dice: oye pues Israel. ¿Qué significa oye?
Amén. Ese oye es Shama. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué es esto? Practicar, oír, amén, penetrar aquí en el corazón y ponerlo por obra para que te vaya bien. Versículo 4, mira cómo Dios es repetitivo y dice: oye Israel. Nuevamente nos manda oír. Versículo 6, y estas palabras, leo conmigo. Repita conmigo más fuerte. Y estas palabras. Habla que está a tu lado esta palabra. Estas palabras que Dios te manda hoy. Amén. Versículo 7. Y las repetirás. Y las repetirás. En portugués esta palabra es inculcar. ¿Ok? Es meterlo en la cuca. Inculcar, ¿verdad? Es meterlo en la cabeza. Amén. Entonces las inculcarás, amén, a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Y las escribirás y las transcribirás. Hay que apuntar. Qué lindo, cuando estoy viendo aquí un montón de hermanos, la mayoría apuntando. Eso es maravilloso. Mira ese hermano que está a tu lado, está apuntando y digo: te felicito por apuntar el mensaje. Hermanos, es importante tomar apuntes y después usted vuelve a escuchar. Algunos hermanos están con un bloqueo de pensar así: no, lo único que hay que digamos que repetir es la Biblia y no hay que repetir lo que, digamos, un hombre ha hablado. El mensaje del hermano Pedro no hay que apuntar, no hay que repetirlo, y solamente lo que está literalmente en la Biblia. Hermanos, nosotros, mira, seamos sensatos. Toda la vida hemos leído el alimento diario, que eran los mensajes del hermano Noé. Hemos leído con énfasis, hemos repetido, hemos orado encima de lo que hemos disfrutado. Y eso no nos ha hecho bien. El hecho de rumiar la palabra no nos ha dado vida. Amén. Entonces, ¿por qué ahora algunos se ponen gusanitos en la cabeza, no? Pues en el cerebro diciendo: hay un bloqueo, no, es solo la Biblia. Claro, hermanos, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios escrita, no escrita por Dios, es la palabra de Dios, pero Dios también habla con nosotros a través de sus profetas. Dios nos habla a través de sus apóstoles. Y nosotros recibimos eso no como palabra de hombres, sino que recibimos como palabra de Dios. Mira, hasta de mí en julio ustedes están recibiendo como palabra de Dios. Mucho más de nuestro hermano Pedro. Ustedes deben recibir como palabra de Dios y deben meditar en ella. Hermanos,
de modo práctico. Ya vamos a ser prácticos, porque la palabra aquí trata de ser práctica y en esta conferencia tenemos que ser prácticos. ¿Ok? ¿Cómo usted puede, digamos, asimilar, recibir la palabra de Dios para que esa palabra se convierta en ti como vida? No sea solo alimento para tu cerebro, como la iglesia en Éfeso, aquí en Apocalipsis, que comió del árbol de la vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces las palabras de Jesús son para ser comidas. Usted necesita comer al Señor. Y Él dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Entonces algunos discípulos se escandalizaron. Dicen: no vamos, ya se ha vuelto loco. ¿Cómo vamos a partir de la carne? Somos, ¿cómo se llama ese que come gente? Caníbales. Y muchos se fueron. Y Jesús se volvió a ellos y dijo a los discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. ¡Aleluya! Estaba teniendo comunión con unos hermanos de una localidad esos días, ¿verdad? Y si yo hice esa pregunta: hermano, estoy con dificultad, pero ¿a dónde vas? ¿A quién vas a seguir? ¿Quién te va a dar dirección? ¿Vas a seguir tu propio camino? ¿Vas a estar abriendo la Biblia así? A ver lo que Dios me va hablando hoy. Y Judas fue y se ahorcó. O sea, ¿vas a guiarte así? Hermanos, hoy Dios ha puesto delante de nosotros, amén, alguien que nos está dando palabra de dirección, palabra profética, el hablar actual del Señor. Entonces, todo empieza con lo que hablamos al principio: creer. Amén. Usted cree, usted recibe y las cosas suceden. Porque la palabra hace la obra de Dios, pero ella solo va a operar si usted cree, si usted recibe. Usted le pone atención. Si usted escucha de cualquier manera, no va a pasar nada. Si usted escucha como palabra de hombres, no va a pasar nada. Pero debemos tener un amor reverente a la palabra. Escuchar con atención, poner oídos, acoger esta palabra en el corazón, acoger con mansedumbre la palabra. Y ahí esta palabra va a fructificar. Aunque a veces sea difícil creer, a veces es difícil recibir, y eso es así. Un día Dios le dijo a Abraham: Abraham, ofrece tu hijo. No fue fácil para él, fue muy difícil. A veces lo que Dios nos manda hacer es muy difícil. Pero Abraham creyó en Dios. Y aunque fue difícil, él fue. Y lo que él hizo, lo que Abraham hizo, de ir a ofrecer a su hijo, cambió la historia de la humanidad. Hoy los judíos dicen que su padre es Abraham. Los musulmanes dicen que su padre es Abraham. Y nosotros, nuestro padre es Abraham. Casi toda la humanidad se
se basa en lo que hizo Abraham, porque él creyó a Dios, creyó en la palabra, en lo que Dios había mandado hacer. Entonces, cuando creemos, Dios podrá hacer muchas cosas a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Para eso, si usted tiene dificultad de oír y de creer, quiero pedir a ustedes, hermanos, vamos a practicar, inmergir en la palabra. Amén. Yo sé que aquí hay varias localidades pequeñas. Yo sé que las iglesias mayores, yo veo que están ya practicando. Pero ustedes, hermanos, necesitan ayudar a las iglesias menores, las localidades donde hay pocos hermanos, para que ellos también practiquen esta palabra. Amén. Que escuchen el hablar del Señor a través de nuestro hermano Pedro. Amén. Nuestro hermano no está aquí físicamente, presencialmente, pero hoy, gracias a la tecnología, todos nosotros podemos acompañar el hablar del Señor en vivo. ¿Ven? Jueves de la noche, domingo, sábado por la mañana, domingo al atardecer, 5 de la tarde, hora ecuatoriana. Hermanos, yo pido a ustedes, conéctense. Amén. Escuchen, pongan atención, escuchen de verdad, poniendo oídos, con amor reverente. Señor, habla conmigo. Quiero que tú me hables. Quiero que esto entre a mi mente. Hay cosas que yo no entiendo, pero haz entrar en mí, dame entendimiento. Haz que eso entre a mi corazón y me transforme. Y que estas palabras se conviertan en acciones, en práctica. Amén. Haga conmigo. Cabeza, corazón, manos. Amén. Oír. Amén. Penetrar en el corazón y practicar la palabra. Amén. Así, hermanos, nuestras vidas serán diferentes y la obra de Dios será hecha. Amén. Vamos a orar de los 2 y 2. Olhem por quem está a tu lado sobre o que o Senhor te habló en esta tarde.